estos datos que dio el INE de que en Honduras ya hay o ya dejaron 800.000 hondureños de ser pobres, ¿respaldaría usted estos datos? Sí, desde nuestro análisis, a ver, creo que aquí lo que hace falta es hacer de repente una mejor interpretación. Son 800.000 hondureños aproximadamente, o 250.000 hogares o familias que retornaron otra vez a los niveles de ingreso que tenían antes de la pandemia. O sea, eran personas, eran familias que antes de la pandemia no eran pobres y que producto de la pandemia se redujeron sus ingresos y que por lo tanto cayeron por debajo de la línea de la pobreza, y ahora lo que estamos viendo entonces es que ellos están retornando a ese nivel. Y aquí hay que aclarar algo. Hay tres conceptos, por ejemplo, que hay que separar. Una cosa es estar en situación de pobreza y otra es ser no pobre, ¿verdad? Eso no significa, el ser no pobre no significa ser rico, ¿verdad? Significa que sencillamente, bueno, se tienen más o menos los ingresos necesarios para poder cubrir necesidades básicas de alimentación y de sustento, básicas. Ahora, estos 800.000 hondureños podrían pasar a lo que es la clase media, entonces. Sí, lo que pasa es que, claro, definitivamente que sí, lo que pasa es que en Honduras, eso es otro tema, la clase media es una clase media muy débil. No es lo mismo ser clase media en un país como Estados Unidos a ser clase media, por ejemplo, en Honduras. O sea, son personas que en realidad están muy cerca de la línea de pobreza, y de hecho en América Latina acostumbramos a utilizar el concepto que están en situaciones de vulnerabilidad. O sea, en realidad están muy cerca de la línea de la pobreza y que, por ejemplo, ante una crisis económica o ante, por ejemplo, una pérdida de un empleo, rápidamente caen en nivel de pobreza. El tema de la migración también, Ricardo, se habla de un incremento en los ingresos por remesas. ¿Cómo interpretar esto cuando hablamos de que la remesa sigue siendo el principal sustento de la economía hondureña? Claro, a ver, no es el principal sustento, pero sí por lo menos la principal fuente de divisas, por ejemplo, que tiene el país. Los datos del INE lo reflejan, están reflejando que en realidad el porcentaje que significan las remesas del ingreso promedio de la familia se ha incrementado, ¿verdad? Hasta arriba del 10%. Esto concuerda con otras investigaciones que nosotros hemos hecho a casi 14.000 familias en los últimos 3 años, en las cuales miramos cómo de 7 a 10% de las familias que nosotros hemos encuestado tienen como principal fuente de ingreso las remesas. Entonces, parte de ese retorno, de esa recuperación, obedece justamente a esta migración y a estos hondureños y hondureñas que están mandando cada vez más remesas. Entonces, otra vez, ¿no? Lo que estamos diciendo es que parte de ese retorno no obedece a efectos directos de la política pública, ni de 1 año, 2 años o 3 años, sino precisamente a esa resiliencia económica que el sector privado y las familias hondureñas tienen. Seguimos con índices de crecimiento económico de un 3%, Ricardo. ¿Realmente son suficientes o cómo nos pone esto en la región centroamericana? Insuficientes. Yo sé, por ejemplo, que se ha estado diciendo que Honduras está creciendo por arriba, por ejemplo, en este año del promedio de Honduras, por arriba del promedio de América Latina. Pero en realidad eso no es de alegrarse, porque el problema es que Honduras está partiendo de una base muy baja. Nuestro ingreso per cápita es muy bajo, nuestros niveles de pobreza son demasiado altos y por lo tanto esos 3.5%, 4% son insuficientes. Necesitamos crecer arriba del 5 y 6% de manera sostenida, por lo menos por unos 5 o 7 años, como para poder ver que vamos a bajar por debajo de ese histórico del 60% de pobreza. ¿Cómo lo podemos ver reflejado? ¿Puede ser palpable estos índices, Ricardo? Sí, miren, es que es un tema de relatividad. O sea, básicamente este índice lo que está diciendo es que lentamente estamos regresando a los niveles de pobreza antes de la pandemia. Yo les pregunto a ustedes, ¿cómo eran los niveles de pobreza antes de la pandemia? Malos. Éramos el segundo país por debajo, el segundo país con el mayor nivel de pobreza en América Latina. Entonces, estamos regresando a ese nivel. Y luego está el otro tema del nivel relativo, ¿no? A ver, ese es un porcentaje respecto a la población. Más o menos en los últimos 30 años el nivel de pobreza ha andado alrededor, a excepción de la pandemia, del 60%. En los años 90, el 60% de 5 millones de hondureños que éramos eran 3 millones de pobres.
Ahora estamos en casi 10 millones, el 60% son 6 millones de personas en la pobreza, o sea, hay en términos absolutos el doble de pobres, ¿no? Pero es un tema de relatividad, ¿no? Bueno, esa reducción, ustedes como Instituto de Investigaciones Económicas, ¿desde qué año data? A ver, nosotros lo que estamos haciendo es con los nuevos datos del INE, los que publicaron el martes, revisamos nuestras estimaciones y según nuestras estimaciones, con los datos del INE más las investigaciones que nosotros hemos hecho, es que ya en 2022, a mediados del 2022, los niveles de pobreza habían regresado o bajado al nivel de 65%. O sea, eso significa que producto de la inercia económica ya más o menos estábamos llegando a ese 65%. Ojo con eso. Antes de la pandemia estábamos en 59%, o sea, todavía no hemos llegado. Si seguimos con en temas, por ejemplo, lo que hay que medir ahorita es la efectividad de las políticas económicas y sociales, podríamos llegar al nivel del 59% tal vez en 2024 o 2025 y apenas entonces llegaríamos a los niveles pre-pandemia. ¿Podría ser la reducción más grande de la historia del país? ¿Perdón? ¿Esta podría ser la reducción de la pobreza más grande de la historia de Honduras? Creo que utilizar ese término es inapropiado. Así como estamos diciendo que es inapropiado, es inexacto decir que en 2021 tuvimos el crecimiento económico más grande de la historia porque es un efecto pandemia, es un efecto rebote. Entonces, decir ahorita que esta es la reducción más grande de la historia sería lo mismo, ¿no? Es que es un efecto rebote, porque no es reducción producto de política económica o de política social, sino de un retorno a la normalidad que teníamos antes de la pandemia. Entonces, Ricardo, de este informe. Tal vez alegrarse, pero no celebrarlo. No hay nada que celebrar porque en realidad lo que estamos ahorita es regresando insisto, a los niveles que estábamos antes, ¿no? Es un retorno a la normalidad que teníamos antes.